La primera vez que noté que algo no estaba bien en la cuadra fue una noche de verano, cuando el aire era tan pesado que parecía que uno podía masticarlo. Eran casi las 2 de la madrugada y yo estaba despierto, sentado en la cama, mirando el reflejo de la luz del farol que entraba por la ventana. Siempre me costó dormir con calor, pero esa noche había algo más, un silencio antinatural, como si todos los sonidos se hubieran puesto de acuerdo para desaparecer al mismo tiempo. No se escuchaban autos. No se oían perros. Ni siquiera el zumbido lejano de la ciudad. Solo el farol parpadeando, proyectando sombras largas y deformes sobre la pared. Y entonces, desde la casa de la esquina, se escuchó un golpe. No fue fuerte. No fue un estruendo. Fue un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer un objeto pesado sobre el piso. La casa de la esquina siempre había sido rara. Nadie del barrio parecía saber exactamente quién vivía allí. No había niños. No había visitas. Solo una mujer que salía muy de vez en cuando, siempre vestida de negro, con el pelo gris desordenado y una mirada que hacía que cualquiera desviara los ojos. La bruja, la llamaban algunos en broma. Yo no creía en esas cosas. O al menos eso pensaba antes. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. La calle estaba iluminada por los faroles amarillos, y la casa de la esquina parecía más oscura que las demás, como si la luz la evitara. Las cortinas estaban cerradas, pero en una rendija se filtraba un resplandor rojizo, débil, pulsante. Como si algo respirara detrás de esas paredes. Otro golpe. Esta vez más fuerte. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré alrededor de mi cuarto, como si alguien pudiera estar observándome, y me incliné un poco más para ver mejor. En la vereda frente a la casa había algo que no estaba ahí antes. Una figura pequeña, inmóvil, tirada cerca del portón. No podía distinguir qué era, pero tenía la forma de un cuerpo. Mi primer impulso fue abrir la ventana y llamar a alguien, pero el miedo me congeló. Algo en esa escena era profundamente incorrecto. No parecía un accidente. No parecía normal. Entonces la puerta de la casa de la esquina se abrió. No se abrió como una puerta común. Se abrió lentamente, con un crujido largo, como si la madera estuviera protestando por ser movida. De la oscuridad salió la mujer. La bruja. Era más alta de lo que recordaba, o tal vez solo me lo parecía por la forma en que se encorvaba, como si su columna estuviera torcida. Caminó hacia la figura del suelo arrastrando un poco el pie izquierdo. No llevaba zapatos. Sus pies blancos contrastaban con el asfalto oscuro. Se agachó junto al cuerpo. Aunque estaba lejos, pude verla levantar algo con ambas manos. Algo pequeño. Un animal, tal vez. Cuando lo alzó, la cosa se movió. No estaba muerto. La mujer inclinó la cabeza, como si le susurrara algo, y luego lo llevó hacia su pecho. En ese instante, la luz rojiza que salía por la rendija de la cortina se intensificó y bañó la vereda con un brillo enfermizo. Sentí ganas de vomitar. La bruja se giró lentamente. Y miró directamente hacia mi ventana. No había forma de que pudiera verme en la oscuridad de mi cuarto. Eso pensé. Pero sus ojos se clavaron exactamente donde yo estaba. 2 puntos negros, profundos, que parecían absorber la luz. Me aparté de la ventana de golpe, con el corazón latiéndome en la garganta. Cuando volví a mirar, la vereda estaba vacía. La puerta de la casa de la esquina estaba cerrada. No había cuerpo. No había mujer. No había nada. A la mañana siguiente, el barrio parecía normal. Demasiado normal. Los vecinos sacaban la basura, los chicos iban a la escuela, los autos pasaban como siempre. Nadie parecía haber visto nada raro. Pero yo sí. Y sabía que, desde esa noche, algo había cambiado. Porque a partir de entonces, cada vez que salía de mi casa, sentía que alguien me observaba desde la esquina. Desde la casa de la bruja. Durante los días que siguieron intenté convencerme de que lo que había visto no era real. Tal vez había sido un animal atropellado. Tal vez la mujer solo lo había levantado para sacarlo de la calle. Tal vez la luz rojiza no era más que un reflejo extraño del farol.
Pero esas explicaciones se desmoronaban cada noche. A partir de ese momento, siempre a la misma hora, 2 de la madrugada, algo ocurría en la casa de la esquina. Primero eran ruidos, golpes, arrastres, un murmullo bajo que parecía venir de las paredes mismas. Después, olores. Un hedor metálico, como sangre vieja mezclada con humedad, que se filtraba por toda la cuadra cuando el viento soplaba desde esa dirección. Mis padres no notaban nada. O al menos decían no notarlo. Cuando les pregunté si no les parecía raro que siempre hubiera ruidos a la madrugada, mi madre me miró como si yo estuviera exagerando. Debe ser la casa que cruje, dijo. Todas las casas viejas hacen eso. Pero yo sabía que no eran simples crujidos. Una noche decidí grabarlo. Tomé mi celular y lo dejé apoyado contra la ventana, apuntando a la casa de la esquina. Esperé en silencio, sentado en el piso, con la espalda contra la cama. El reloj marcó la 1:59. La cuadra estaba tan quieta que podía escuchar mi propia respiración. Cuando dieron las 2, el aire cambió. No sabría explicar cómo, pero fue como si algo invisible atravesara la calle. La piel se me erizó de inmediato. Y entonces comenzaron los sonidos. Primero, un golpe seco. Luego otro. Después, un ruido húmedo, como de algo siendo aplastado. La luz rojiza volvió a aparecer en la rendija de la cortina. Apreté el celular con fuerza, tratando de no moverlo. Quería pruebas. Necesitaba saber que no estaba loco. De repente, la puerta de la casa se abrió otra vez. La mujer salió, pero esta vez no estaba sola. Había alguien más con ella. Era un chico. No tendría más de 10 u 11 años. Caminaba lento, como si no estuviera del todo despierto. Iba descalzo, con un pijama claro que parecía demasiado grande para su cuerpo. La mujer lo sostenía del hombro con una mano huesuda. Lo llevó hasta la vereda. Yo contuve el aliento. El chico miró alrededor, confundido. Levantó la vista hacia la calle, hacia los faroles, hacia las casas dormidas. Parecía querer decir algo, pero la mujer acercó su rostro al de él y le susurró algo al oído. El chico dejó de moverse. No se cayó. No se resistió. Simplemente se quedó quieto, como una muñeca sin cuerdas. La mujer lo guió hasta el mismo lugar donde yo había visto aquella figura tirada días antes. Luego levantó la otra mano y la apoyó en la frente del chico. La luz rojiza se intensificó. Y el chico empezó a temblar. Yo no podía apartar la mirada. Sentía que estaba presenciando algo que ningún ser humano debería ver. La boca del chico se abrió en un grito silencioso. No salía sonido alguno, pero su cara se deformaba en una expresión de dolor puro. La mujer sonreía. Lo juro, sonreía. Después de unos segundos que parecieron eternos, el chico se desplomó hacia adelante. La mujer lo sostuvo un momento, como si evaluara su peso, y luego lo arrastró de vuelta hacia la casa. La puerta se cerró. La luz desapareció. Me quedé temblando, con el celular todavía grabando, sin poder moverme. A la mañana siguiente, la noticia estaba en todos lados. Un nene del barrio de al lado había desaparecido durante la madrugada. Sus padres lo habían buscado por toda la casa. La ventana de su cuarto estaba abierta. Yo sabía exactamente dónde había ido a parar. Y también sabía que nadie iba a creerme. No pude dormir durante varios días después de eso. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara del chico, su boca abierta en ese grito que no hacía ruido, sus ojos llenos de un terror que no se puede explicar con palabras. Intenté mostrarle el vídeo a mis padres, pero cuando lo reproduje, la pantalla estaba en negro. Solo se escuchaban ruidos. Golpes. Arrastres. Y un susurro bajo, distorsionado, que parecía decir mi nombre. Apagué el celular de inmediato. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejó caer. Desde ese momento, empecé a sentir que algo me seguía. No importaba si estaba en mi cuarto, en la escuela o en la calle. Siempre tenía la sensación de que alguien me observaba desde un punto ciego, desde un lugar donde no podía girar la cabeza lo suficientemente rápido para mirar. Y siempre,
Cuando pasaba por la casa de la esquina, esa sensación se volvía insoportable. Una tarde, volviendo de la escuela, vi algo que terminó de convencerme de que la bruja sabía perfectamente quién era yo. Había un gato en la vereda, frente a mi casa. Era negro, flaco, con el pelaje sucio y los ojos muy abiertos. Estaba sentado, mirándome. Cuando me acerqué, no huyó. No se movió. Solo me observó con una intensidad que me hizo sentir incómodo. ¿De dónde saliste?, murmuré. El gato abrió la boca. Y habló. No fue una voz clara, no fue como una persona hablando. Fue un sonido áspero, roto, como si alguien intentara usar una garganta que no le pertenecía. Ella te vio. Di un salto hacia atrás y casi me caigo. El corazón me golpeaba tan fuerte que me dolía el pecho. ¿Qué dijiste?, susurré. El gato inclinó la cabeza. La miraste. Ahora te marcó. ¿Quién sos?, pregunté, sin saber por qué seguía hablando con esa cosa. Ya no importa, respondió. Yo también fui un chico. Sentí un nudo en el estómago. La bruja. El gato asintió lentamente. Nos roba. Nos usa. Nos rompe. Después nos deja así. Antes de que pudiera decir algo más, escuché la puerta de la casa de la esquina abrirse. El gato se giró de inmediato hacia esa dirección y empezó a temblar. No mires, susurró. Si la miras otra vez, ya no vas a poder escapar. Pero era tarde. La vi. Estaba parada en la vereda, mirándonos. Su pelo gris se movía suavemente con el viento. Sus ojos negros parecían aún más oscuros que la noche. Y sonrió. El gato soltó un chillido agudo, imposible, y salió corriendo, perdiéndose entre las sombras de la cuadra. Yo me quedé paralizado. La mujer dio un paso hacia mí. Luego otro. Sentí que algo invisible me apretaba el pecho, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Ya casi, susurró, aunque sus labios no se movían. Corrí. No pensé, no miré atrás. Corrí hasta que mis piernas ardieron y mis pulmones pidieron aire. No me detuve hasta llegar a mi casa y cerrar la puerta de un golpe. Esa noche, a las 2 de la madrugada, alguien golpeó mi ventana. Supe, sin mirar, que era ella. El golpe en la ventana fue suave al principio, casi educado. Toc. 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 Yo estaba sentado en la cama, abrazando mis rodillas, mirando la cortina como si fuera una pared que me separaba del infierno. No quería mirar. Sabía que si la veía de nuevo, algo dentro de mí iba a romperse para siempre. Abrime, susurró una voz del otro lado del vidrio. No era una voz fuerte. No era amenazante. Era dulce, casi maternal, y eso la hacía mucho peor. Sé que estás despierto. El vidrio se empañó, como si alguien estuviera respirando muy cerca. Lentamente, apareció una marca, como si un dedo dibujara algo desde afuera. Era un símbolo extraño, una especie de espiral torcida con líneas que se ramificaban como venas. Sentí un dolor punzante en la cabeza. Imágenes comenzaron a invadir mi mente, niños llorando, animales retorciéndose, la casa de la esquina llena de sombras que se movían por sí solas. Y en el centro de todo, ella, alimentándose de algo que no podía ver, pero que sentía como una ausencia. No quiero hacerte daño, dijo la voz. Solo quiero que vengas conmigo. Me tapé los oídos, pero seguía escuchándola dentro de mi cabeza. Vos sos especial. Podés verme. Podés oírme. Eso no es un error, es una invitación. La manija de la ventana se movió sola. Yo me levanté de un salto y retrocedí hasta chocar contra la pared. Ándate. Grité. Déjame en paz. La risa que escuché me heló la sangre. Todos dicen eso al principio. De repente, el cuarto se llenó de un olor nauseabundo, una mezcla de tierra mojada, sangre y algo viejo, podrido. La cortina comenzó a moverse, aunque no había viento. Y entonces la vi. No con los ojos.
Con la mente. Su verdadera forma no era la de una mujer vieja. Era algo mucho más grande, más oscuro, como una sombra con demasiadas extremidades, retorciéndose en un espacio que no debería existir. Su rostro era apenas una máscara, algo que usaba para que los humanos pudieran mirarla sin enloquecer. Abrí, ordenó. La ventana empezó a vibrar. En ese momento, escuché otro sonido, un maullido desesperado. Provenía de afuera, desde la vereda. No la escuches. Gritó una voz quebrada. No la mires. Era el gato. La presión en mi pecho se alivió un poco. La ventana dejó de vibrar. ¿Vos otra vez? Dijo la voz de la bruja, ahora cargada de irritación. Creí haberte destruido lo suficiente. No mientras él siga despierto, respondió el gato. Mientras alguien la vea, ella no puede terminar el ritual. ¿Qué ritual? Pregunté, temblando. El de llevarte, dijo el gato. Te quiere para cerrar un ciclo. Para quedarse acá para siempre. La casa crujió, como si algo enorme se hubiera movido en la cuadra. Se está quedando sin tiempo, añadió el gato. Y eso la vuelve peligrosa. La ventana se abrió de golpe. Un aire helado invadió el cuarto. Vas a venir conmigo, dijo la bruja, con una voz que ya no fingía ser humana. Y sentí sus dedos invisibles tocándome la piel. El contacto fue frío, pero no era un frío normal. Era como si algo estuviera tocando directamente mis nervios, no mi piel. Un dolor agudo me recorrió el brazo y caí de rodillas, sin poder respirar. No. Gritó el gato desde afuera. Todavía no. La sombra de la bruja se proyectó en la pared de mi cuarto, enorme, deformada, con demasiados brazos extendiéndose hacia mí. La ventana estaba completamente abierta ahora, y el aire de la noche entraba como un aliento podrido. «¿Me perteneces?», dijo ella. «Me miraste. Me viste. Eso es un pacto». No hice ningún pacto. Logré decir, con la voz quebrada. «Todos lo hacen», respondió. «Solo con existir». Sentí que algo me levantaba del piso. Mis pies dejaron de tocar la alfombra y mi cuerpo comenzó a moverse lentamente hacia la ventana. Luché, me aferré al borde de la cama, pero mis dedos resbalaban como si estuvieran cubiertos de aceite. «Escúchame», dijo el gato, desesperado. «Cuando ella te saque, tu cuerpo va a quedar vacío. Pero tu miedo va a quedarse con ella. Eso es lo que quiere». «¿Y qué hago?», grité, con lágrimas en los ojos. «Pensá en alguien que todavía esté vivo. Alguien que te recuerde. Eso la debilita». Cerré los ojos con fuerza. Pensé en mis padres, durmiendo en el cuarto de al lado. Pensé en las risas de mis amigos en la escuela. Pensé en mi vida, en todo lo que todavía no había vivido. La presión aflojó un poco. La bruja siseó, molesta. «Eso no va a salvarte». «Sí que va», respondió el gato. «Porque no estás solo». Abrí los ojos y vi algo imposible, sombras saliendo de la casa de la esquina. Formas humanas, distorsionadas, transparentes. Los chicos. Los animales. Todas las cosas que ella había robado. Me estaban mirando. Y por primera vez, no parecían tener miedo. La bruja gritó, un sonido tan agudo que me hizo sangrar los oídos. «Váyanse». Rugió. Pero las sombras avanzaron hacia ella, como una marea oscura. La rodearon. La tocaron. Y cada vez que lo hacían, ella se encogía, como si se estuviera deshaciendo. Sentí que caía y golpeé el piso de mi cuarto. La ventana se cerró de golpe. El aire volvió a ser normal. El silencio regresó. Me quedé tirado, temblando, sin poder creer que seguía vivo. A la mañana siguiente, la casa de la esquina estaba vacía. La puerta abierta. Las ventanas rotas. No había muebles, no había cortinas, no había nada. Como si nadie hubiera vivido allí. Nadie en el barrio recordaba a la mujer.
Ni siquiera susurrando la palabra bruja. A veces, por la noche, todavía veo un gato negro sentado en la vereda, mirándome desde lejos. Cuando nuestras miradas se cruzan, inclina la cabeza, como en un saludo. Y entonces desaparece. Pero yo sé la verdad. Sé que hay cosas que viven al lado de nosotros, en la misma cuadra, en la casa de la esquina. Esperando a que alguien las mire. Gracias por escuchar esta historia hasta el final, y recuerden dejar su like, comentar y suscribirse para más historias así. Les mando un saludo y nos vemos en otro próximo relato de Susurros del Más Allá.